La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Retiro de Adviento aquí desde la capilla de la Adoración Eucarística Perpetua. Retiro de Adviento con un título: Él es nuestra esperanza. En este tiempo de Adviento, un tiempo como hermosísimo, de los más bonitos del año litúrgico, es verdad que el centro de todo el misterio del año litúrgico es la Pascua, Cristo muerto y resucitado, que celebramos en el Triduo Pascual histórico y que se prepara con la Cuaresma. Pero es verdad que no tendríamos misterio pascual si Cristo no hubiese nacido, si Cristo no se hubiese hecho hombre. Es decir, que tenemos Semana Santa porque antes ha existido la Navidad, si no, no existiría la Semana Santa. Por tanto, el misterio de la Navidad es un misterio que también nos remite al misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Y en este misterio, la Iglesia que celebra la Navidad lo prepara también con el Adviento, que es este retiro que yo voy a dar dirigido a sacerdotes, vida consagrada, laicos, hombres y mujeres que quieren acercarse a este misterio del Adviento, que es un misterio de mucha finura espiritual. Yo he conocido a muchísimos santos, a muchísimos hombres y mujeres de Dios, que casi todos te dicen que es el momento del año litúrgico que más le gusta, que más le llega, el misterio de la Navidad. Es verdad que puede ser porque te remite a la Navidad, que es la paz matutina, la paz de la mañana, la paz, podríamos decir, de cuando se comienza a vivir, la paz de los niños. De hecho, en la Navidad se va a cantar la paz, paz a los hombres de buena voluntad, paz a los hombres que Dios ama. Sin embargo, la paz que Jesucristo va a tener también como saludo en la Pascua, cuando ha muerto, es la paz que se llama vespertina, porque es la paz de la persona que ha llegado a ella después del sufrimiento. Es una paz muy madura. Jesús saluda así: paz a vosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. Es el saludo que también hace la liturgia de la Iglesia. Y esa paz que podríamos llamarle la paz vespertina, es la paz de la madurez, es la paz que se ha llegado después de una experiencia de sufrimiento y de dolor, como aparece a Jesucristo. De hecho, resucitado Jesucristo sigue presentando los signos de su pasión, su costado abierto, sus manos abiertas, sus heridas. Nos centramos en el Adviento, 4 semanas de preparación al misterio de la Navidad y que tiene su culminación en la Epifanía. Podríamos decir que es parecido a lo que ocurre también en la Pascua. El misterio pascual es el centro, como aquí la Navidad, se prepara con la Cuaresma, como aquí con las 4 semanas de Adviento, y tiene la Pascua un momento clave, que es Pentecostés. El gran fruto de Cristo resucitado es el Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. El Adviento también tiene una Semana Santa, que es como donde se ponen las famosas antífonas de la O, que son la exclamación. De ahí viene el nombre popular de María de la O. Viene de aquí, porque es como que esa semana la liturgia, la Iglesia vive en el asombro. Es también donde está la expectación del parto, esperando con María que nazca el niño Dios. Pues, ¿qué es el Adviento?
¿Y cuáles serían las actitudes espirituales que tenemos que vivir? Él es nuestra esperanza. Es el título que yo le he querido dar a este retiro de Adviento. Tendremos otro en Navidades, tendremos otro en Cuaresma, tendremos otro, si Dios quiere, en Pascua, aprovechando esta situación que vivimos todavía trágica, complicada y difícil, pensando en tanta gente mayor que se queda en sus casas, o pensando también en tantas personas vulnerables que no pueden salir, y sobre todo también pensando que a veces no puede haber encuentros masivos. Este retiro, Él es nuestra esperanza, puede ayudar a las familias, a las comunidades religiosas, a los arciprestazgos, a las parroquias, puede ayudar a vivir este momento sabiendo que Él es nuestra esperanza. Es muy importante que cada uno de nosotros nos preguntemos dónde está puesta nuestra esperanza. Algunos pueden poner en que pase esto rápido, en que venga la vacuna, en que podamos vivir una cierta normalidad. La esperanza es saber si la Navidad la pasamos lo más normal posible. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Péguy, el famoso convertido francés, él decía que la esperanza era como la niña que iba de la mano de la fe y de la caridad. Es muy hermosa esta imagen. La esperanza es como una niña, y decía él, que va de la mano de la fe y va también y nos lleva a la caridad y al amor. Eso sería, decía Péguy, lo que significaría la esperanza. Mirad, la esperanza es lo que yo llamo la concretización de la fe. ¿Cómo sé que tengo yo esperanza? Si mi fe se hace realidad y concreta en la vida de cada día y en lo ordinario de los acontecimientos. Yo puedo creer mucho que Dios es bueno, que Dios es Padre, pero cuando vivo una circunstancia concreta de la muerte de un ser querido, de una enfermedad, de un problema económico, de que estoy en ERTE, de que tengo estas dificultades, cuando yo vivo eso, parece que no se concreta tanto mi esperanza, sino que es una fe teórica. Por tanto, la esperanza es la concretización de nuestra fe. Él vendrá, Él es nuestra esperanza. Y Él vendrá, sobre todo, verdaderamente puntual a la cita, como viene todos los años. Lo mismo que vuelve la nieve por Navidad, vuelve el Señor continuamente a nuestra vida y nos llena el corazón de esperanza. Pues una vez que hemos hecho esta sencilla introducción, voy a explicaros el Adviento a través de los prefacios de Adviento, que saben ustedes que son 4. Mirando a Cristo presente en la Eucaristía, los prefacios del Adviento son 4. El último es un prefacio precioso, bellísimo, que está dedicado todo a la Virgen Nueva Eva, porque es la gran protagonista del Adviento. Ella lleva dentro, como dice una canción preciosa de Gonzalo Mazarrasa, ella lleva dentro la esperanza deseada, que es Cristo. Por tanto, fijaros, no puede ser más sencillo el retiro. Yo voy a comentar los 4 prefacios con esta clave de que Él es nuestra esperanza en estos momentos y siempre, que Él es puntual a la cita y que el Señor nos va a dar incluso mucho más de lo que nosotros podemos soñar. Decían los santos, soñad y os quedaréis cortos. Por eso casi el Señor, cuando nos promete algo en nuestra vida, casi nunca nos dice todo, porque es mucho más lo que nos va a dar, mucho más, sin lugar a dudas. Se queda corto. Por tanto, ¿cuál sería en estos momentos las claves del Adviento? Vamos, ¿qué es un prefacio? Mirad, los prefacios es donde la Iglesia en la liturgia eucarística vierte toda la teología y la espiritualidad de ese tiempo o de lo que celebramos. O sea, yo quiero saber lo que la Iglesia quiere que viva, por ejemplo, en el Corpus Christi, y me voy al prefacio y allí te lo dice muy austeramente, muy sencillamente,
pero te lo dice. Ahora llega la Inmaculada Concepción. Pues estoy convencido de que realmente, si yo quiero saber lo que es la Inmaculada Concepción, voy al prefacio, que comienza siempre con un diálogo con el pueblo de Dios. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón. Y viene ese prefacio, que vuelvo a repetir, es donde se vierte la teología y la espiritualidad que la Iglesia quiere que vivamos. Yo podría recoger y daros una meditación, por ejemplo, sobre la Anunciación, preciosa, y seguramente que lo haré porque tengo muchísimos retiros, pero yo creo que aquí, para todo el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosas, vida consagrada, para todos los laicos, para todas las familias, lo que voy a decir es lo que la Iglesia quiere que vivamos, sencillamente. Y esta tiene que ser nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad tiene que arrancar de la liturgia. Yo puedo tener mucha devoción, por ejemplo, al Vía Crucis, que es una de las devociones más bonitas que tiene la Iglesia y que probablemente en Cuaresma sea lo más extendido por todo el mundo. Pero está claro que la Iglesia ahora quiere que nos dispongamos al nacimiento de Jesús y que lo hagamos en el Adviento y que saquemos todo el jugo, los que vamos a la Eucaristía, celebramos la Eucaristía todos los días, pues que vayamos viendo y descubriendo lo que la Iglesia nos está diciendo. Vayamos ya a estos 4 prefacios, vamos repitiendo las claves teológicas y espirituales de cada uno y va a quedar como muy clarito y como muy sencillo, pero también deseando vivirlo, lo que la Iglesia quiere que vivamos en este tiempo. Primer prefacio de Adviento, ¿qué dice? Mirad, lo primero que dice la Iglesia es que habla de 3 venidas, que por cierto es en el oficio de lectura del primer domingo de Adviento. Ya la Iglesia te habla de esa triple venida, con una homilía hermosísima de San Agustín. Primero, dice, primera venida, y te lo va a explicar cuál fue la primera venida, el cumpleaños de Jesús, que también lo celebramos, 21 siglos desde el nacimiento de Jesús. Pero nosotros no nos quedamos con una venida histórica, no apagamos unas velas o encendemos unas velas en la Navidad recordando un cumpleaños. Es otra cosa, es mucho más. Pero fijaros lo que dice: quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna. No puede decir más en la primera venida. Cristo viene por el sí de María, el sí de la Virgen es puerta de entrada del Redentor en el mundo, como decía Juan Pablo II. Por lo tanto, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, vino en la humildad de nuestra carne, nació pobre en Belén, nació débil, nació necesitado de todo. Fijaros que es curioso que nosotros, cuando queremos evangelizar, cuando queremos llegar a la gente, lo que procuramos es casi todos, y esto es tremendo, tener cada vez más medios para ser poderosos como Dios. Y Dios, para salvar al mundo, se hace hombre para ser débil. Es curioso, Esto tendríamos que plantearlo muchas veces nosotros. A veces queremos salvar a base de poder, de cosas, de luchas, y sin embargo el Señor, para salvar, se hace pobre, se hace niño, se hace indefenso. Quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna. Cristo nace y es el Redentor del hombre, el Redentor de la humanidad. Y viene a redimirnos, a comprarnos con su sangre. Él es el camino de la salvación eterna. Primera venida, no olvidéis nunca. En el Adviento nos preparamos para ese misterio de la primera venida de Cristo, que podíamos decir coloquialmente que sería como su cumpleaños de Jesús. Por eso todo lo que hace la realidad es
descubrir esta maravilla. Y esto conecta mucho con el hombre de nuestro tiempo, ¿eh? No todo lo que vamos viendo en la humanidad es malo. La humanidad de nuestro tiempo, por ejemplo, valora mucho una serie de aspectos. Y aquí aparece la celebración de la Navidad. Es la celebración cristiana que más ha arraigado en el mundo, mucho más que la Pascua. Como celebración, no me refiero litúrgica, me refiero a nivel de la sociedad. Hay pocos lugares en el mundo donde no se celebra la Navidad. Será pagana, será con elementos que no vienen, pero en el fondo están celebrando el nacimiento de Cristo. En Nueva York, en Tokio, en cualquier lugar del mundo, celebran el misterio de la Navidad. Y ahora viene otra venida y dice preciosamente el prefacio primero de Adviento: para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos. Venida final. Acabamos de celebrarla. ¿Dónde? En la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, con la cual concluye el año litúrgico. Esta es la tercera venida, o lo que podríamos llamar la última venida de Cristo. Ya no vendrá en debilidad humana, ya no vendrá en carne, porque ya la tiene, sino vendrá de nuevo en la majestad de su gloria. Vendrá como el Hijo del Hombre. Cuando veáis venir al Hijo del Hombre, que por cierto ahora todos estos días, antes de empezar el Adviento, que ya comenzamos, curiosamente, y esto es precioso, está recordándonos continuamente los últimos tiempos, lo que se llama teológicamente la escatología. Los últimos, lo que antes se llamaba en los ejercicios espirituales de San Ignacio, los novísimos, que es muerte, juicio, salvación o condenación. Y ahora viene otra tercera venida, o una venida intermedia, que lo repite también el prefacio, para que veáis un poco cómo en los prefacios se vierte esta teología y esta espiritualidad. Dice así: para que ahora... entonces ahora sigue viniendo. Pues claro que ahora sigue viniendo. Por eso Jesucristo es el eterno viniente, el eterno, no solo el eterno viviente, que lo es, sino el eterno viniente. Está viniendo continuamente a nuestra vida, y eso lo recoge preciosamente el prefacio primero de Adviento, que ahora en vigilante espera confiamos a alcanzar. Por tanto, todo lo que nos propone el Adviento de preparación hacia la Navidad es que estemos preparados, que estemos expectantes, que sepamos verdaderamente vivir con la virtud teologal de la esperanza, que el Señor no defrauda porque ha sido derramado en nuestros corazones. Esto significa, Él está viniendo a nuestra vida. Él está viniendo a nuestra vida. Pero fijaros, a veces damos un poco la sensación que cuando hablamos de que Cristo viene a nuestra vida, viene como una amenaza. ¿Cómo puede venir como una amenaza un bebé? ¿Por qué se hace Dios bebé? ¿Por qué se hace un niño? Pues para que no tengamos miedo a Dios. Cuando Dios aparece en el Sinaí entre rayos, truenos, como estoy yo explicando en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la Escuela Diocesana de Oración, todos los sábados, también retransmitido por el canal diocesano y Radio Santa María. Cuando yo explico eso, es porque a Moisés sí se le apareció Dios en rayos, truenos, centellas. Pero él nació hecho un niño, nació bebé. ¿Por qué nace Dios hecho un niño y hecho un bebé? Para que no tengamos miedo a Dios. ¿Se puede tener miedo a un niño, a un bebé? ¿A un Dios que se hace un niño? ¿Cómo se va a tener miedo? Pasamos al segundo prefacio de Adviento. Ya tenemos las tres venidas. Fijaros qué sencillo. Las tres venidas de Cristo. El que ha venido es el que vendrá y es el que viene. Eso dice el prefacio precioso del Adviento. Y aquí en el segundo de Adviento te va a hablar de los tres protagonistas del Adviento. Serían tres, aunque la tradición y los santos padres hablan de dos, sobre todo, Juan Bautista y María. Pero también nosotros podemos hablar de los profetas,
porque a partir del primer domingo de Adviento se van a leer los profetas, que todos la anunciaron. Todos la anunciaron. ¿Por qué la Iglesia sigue leyendo el Antiguo Testamento en la Iglesia? Hay mucha gente que lo dice, hay tanto del Antiguo Testamento en las misas. Mire usted, que nos lean directamente el Nuevo y ya está Jesucristo. No, porque el Antiguo va a preparar la venida de Cristo. Va a preparar el Antiguo Testamento, solo mira a Cristo. Y esto es lo que van a hacer los profetas. ¿Cuáles serían los tres protagonistas del Adviento que tenemos que identificarnos en el sentido de su actitud de corazón? Mirad lo que dice el prefacio, ¿eh? No estoy yo diciendo una meditación que yo he reflexionado, he meditado y he hecho, no, está diciéndolo lo que la Iglesia quiere que vivamos a través de los prefacios, a través de la liturgia. Les credendi, les vivendi. Lo que yo creo es lo que vivo. La Iglesia, si ha habido una cosa que no la ha celebrado, es porque no la cree. Es porque no la cree. Si la Iglesia celebra algo, es porque cree en eso. Forma parte de nuestra fe. Fijaros lo que dice primero. Prefacio segundo, tres protagonistas. Dice: a quien todos los profetas anunciaron. ¿A quién se refiere? A Cristo, que va a venir. Todos los profetas le anunciaron, todos. No hubo ningún profeta que no soñara con Cristo, con el Verbo encarnado. Incluso los profetas que hablan de los pastores que a veces no han sido buenos y se han aprovechado de las ovejas, sueñan los pastores con que vendrá, con que Yahvé se haga, Dios se haga presencia en medio de su pueblo para ayudar a esos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Por lo tanto, primeros protagonistas del Adviento, los profetas, a quien todos los profetas anunciaron. La gran protagonista del Adviento, por eso hemos puesto una canción muy hermosa, La Virgen sueña caminos, y lo vamos a poner también al final del retiro. ¿Por qué la gran protagonista del Adviento? La Virgen. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Si estáis preparando en vuestras parroquias estas reflexiones y este Adviento con el plan pastoral nuestro Sal y Luz, yo propondría a todas las parroquias, a todas las comunidades religiosas, a todas las familias que pusierais este texto en vuestras casas durante el Adviento. Luego podemos, por supuesto, también continuar incluso en la Navidad, en el nacimiento, me refiero con el texto, pero sobre todo en el Adviento, junto con la corona de Adviento, yo pondría estas palabras: la Virgen esperó con inefable amor de madre. Esto es el Adviento. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Esperarlo, por eso las que sois madres, que habéis esperado cada hijo como un don de Dios, cada nacimiento, que sentíais en vuestro corazón, pues así lo espera la Virgen. La Virgen esperó con inefable amor de madre. No se puede decir más. Es la gran protagonista del Adviento. De hecho, el último domingo de Adviento está dedicado a ella. La Anunciación, la Encarnación, el último domingo de Adviento. Y el protagonista que también aparece es San Juan Bautista. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. Es muy hermoso la figura de Juan Bautista, pero no olvidéis que Juan Bautista todavía no es plenamente la espiritualidad cristiana. Hay muchos cristianos que se quedan en el Antiguo Testamento. No en el sentido, el Antiguo Testamento, en el sentido de que son muy tradicionales, no es esa la idea. Se quedan en lo que significa el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El cristianismo sería leyes y cumplir, que es lo que es el Antiguo Testamento. Cumplo, me salvo. No cumplo, no me salvo. Eso sería más o menos el planteamiento que te hace el Antiguo Testamento. No es que eso no sea verdad, hay bastante de verdad en eso. Y de hecho nosotros tenemos que cumplir también los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. Pero fijaros, Jesucristo ha traído otro planteamiento. Y es que lo que tenemos que cumplir, Él nos ayuda a cumplirlo con su gracia. Sin mí nada podéis hacer. Si no, la ley mata, como dice San Pablo. Porque me manda a cumplir algo que no puedo. Y estoy toda mi vida frustrado
estoy toda mi vida con una sensación de que no llego. Y esa es la espiritualidad de Juan Bautista. Por eso él grita más que palabras, susurra. La palabra fue pronunciada en el silencio, Jesucristo, y en el silencio tiene que ser escuchada, dice Juan de la Cruz. Sin embargo, Juan no es susurro de palabra, es voz, es grito. Por eso, ¿quién se acercaba a Juan Bautista? Nadie, ¿eh? Menudo grito daba. A Jesucristo se acercaban los niños, los pobres, los enfermos, le buscaban. Es verdad que el cristianismo también tiene una dimensión profética, nadie lo duda, pero sobre todo es buena noticia para los que sufren, sobre todo es anuncio a los que sufren, no es tanto grito y denuncia. Y eso es Juan Bautista, pero es humilde Juan Bautista, y es grande también, le va a decir Jesús. Pero hay muchos cristianos que se quedan en el Antiguo Testamento. Esto que estoy diciendo lo dice Santo Tomás de Aquino, que no es nada sospechoso. Santo Tomás de Aquino dice que la mayoría de los cristianos se quedan en su planteamiento cristiano y espiritual en el Antiguo Testamento. Porque en el fondo, y eso vemos cuánta gente en el cristianismo está frustrada, está roto, está quemada a veces por este planteamiento. Me acuerdo que una vez entrando en un ascensor me dice un señor, mire usted, yo ya soy muy sincero, como veo que muchas cosas del cristianismo no las puedo cumplir, ya no voy a misa, ya no practico, ya no creo. En el fondo es un hombre que ha vivido el Antiguo Testamento. Y ahora vienen las tres claves, que me parece que son preciosas. 3 venidas, 3 protagonistas, los profetas la anunciaron, Juan Bautista le proclamó próximo y señaló después entre los hombres, y el gran protagonista del Adviento, porque lleva dentro de su corazón y de su seno a Jesucristo, María, que le esperó con inefable amor de madre. 3 actitudes para vivir también en el Adviento, curiosamente, no es que yo lo haya realizado así, sino que aparece en el prefacio. ¿Cuáles son las 3 claves para vivir el Adviento? Porque podéis preguntar, qué hermoso las 3 venidas, qué hermoso verdaderamente y qué maravilloso los 3 protagonistas, pero ¿qué actitudes tenemos que vivir nosotros en este tiempo? ¿Cómo tenemos que vivir? Porque será distinto a las actitudes que vivo la Cuaresma, por ejemplo, o por lo menos si es igual, tendrá sus matices. Y dice el prefacio segundo, que es el que estoy comentando de Adviento, el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría, tiempo de alegría, de gozo, eso es el Adviento. Por eso llega tanto a los niños. Por eso es tan bonito tantas luces que se encienden en la ciudad. Ojalá cada uno de nosotros sea como esa luz que ilumina a los que están a nuestro alrededor. Pues es verdad que no está mal también que se haga eco la sociedad con sus luminarias y con sus que también viene el Salvador del mundo. Es verdad que no nos podemos quedar en eso, pero también es verdad que todo ayuda. Prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue otras 2 claves para vivir el Adviento, velando en oración, velando en oración y cantando la alabanza. La alabanza es propio del cristiano en la Navidad, la alabanza, alabar a Dios. Decía un salmo, los vivos son quienes te alaban, los muertos no. Los que están muertos en el pecado, que no viven, no pueden alabarte. Los vivos son quienes te alaban, Señor. Bueno, ya tenéis explicado, seguimos avanzando en el retiro, las 3 venidas, los 3 protagonistas, las 3 actitudes a vivir. Alegría, la espera que me ayuda a velar orando y cantando la alabanza. Continuamos, tercero prefacio de Adviento. Y aquí lo que hace la Iglesia en este prefacio bellísimo es desarrollar todo lo que ha dicho hasta ahora y mete algunos matices muy interesantes para la espiritualidad del Adviento. Para vivir en este tiempo de Adviento,
pues cómo quiere la Iglesia que vivamos. Por eso, en el prefacio tercero de Adviento, lo que viene es a explicar esas venidas de Jesús, pero lo desarrolla de una manera mucho más profunda. Y nos dice cuáles serían, por último, las claves a vivir en este tiempo de Adviento. Dice así: tú, prefacio tercero de Adviento, nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. Precioso, ¿no? Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de gloria sobre las nubes del cielo. La última venida de Cristo. Lo ha repetido y lo va a repetir continuamente. Si vosotros, los que participáis en la Eucaristía diaria o todos los domingos, os vais a dar cuenta como todo esto aparece continuamente que estoy diciendo en la liturgia de cada día y de cada domingo de Adviento, continuamente. Por lo tanto, dice que Él nos ha ocultado. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Hay gente que le encanta siempre decir que esto va a terminar, el fin del mundo, el fin del tiempo. Dice Jesús, no hagáis caso. Eso solamente lo sabe el Padre y aquel a quien se lo quiera comunicar. Pero hay gente que le encanta esas revelaciones privadas, esas visiones, le encanta, pero no se dice nada. Dice más bien que se nos ha ocultado el día y la hora. Pero hay gente que le encantaría saber todo, ¿no? Por esas a veces curiosidades que tenemos. Que el Evangelio nunca sacia las curiosidades, porque el Evangelio es la salvación, es la palabra de Dios. Lo que viene a decirnos lo sustantivo y lo esencial. No nos dice ni cómo tenía Jesús los ojos, ni cómo, si Jesús usaba barba o no tenía barba, o cómo se llamaba la madre de Juan Bautista. No nos lo dice, porque no va a saciar nuestras curiosidades. Lo que va es a darnos un mensaje de salvación. A nosotros nos encantan las curiosidades, pero eso nos salva. Nos salva Jesucristo muerto y resucitado. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es el día que Mateo 25, que acabamos de celebrar. Esto es lo que nos remite a los novísimos, que se llama, al día final del juicio. Que para nosotros no tendríamos que tener a veces tanto morbosidad como podemos tener a veces. ¿Cuándo será? Porque tu juicio final y tú termina tu vida cuando te mueres. Y eso es tan cierto como la vida. La certeza de morir nos puede entristecer, pero es cierta. A alguna persona le gustará estar en primera fila al día del juicio final, pero la mayoría de la gente no estará. ¿Por qué? Porque eso terminará. Es lo que viene aquí a decir el Señor. Nosotros, nuestra vida cuando se acaba, a mí qué más me da. Cuando yo se acabe mi vida y tenga, pues para mí nacerá un cielo nuevo y será cuando yo viviré esto, ¿no? Que bien, que luego queda todavía la resurrección de los muertos, de los cuerpos, todo eso está claro, es la teología nuestra. Pero a veces, lo que dice aquí muy bien, ¿no? Es cuando nacerá, pero no te da más detalles. Jesucristo no daba muchos detalles, pero eso pasa con nuestra vida y con nuestra vocación y con todo. Dios, ¿cuántas pistas pone en el camino? La suficiente y ni una más. Le pasó a la Virgen, nuestra madre, vive en Nazaret, y no parece que el Señor le fuese contando todos los días en un parte detallado lo que iba a ser su vida y cómo iba a vivir su vida. No se lo dice el Señor. Se pierde el niño con 2 añitos, vuelve, se somete. Eso es nuestra vida igual. Dios solo da las pistas suficientes en el camino, las suficientes. Como en una carretera, te pone a Madrid 40 kilómetros y no te lo está diciendo a Madrid 39, a Madrid 38, a Madrid 27, no te lo va diciendo. Sino que tú ya sabes que estás en esa carretera y llegarás a Madrid. Pues algo parecido ocurre con las cosas de Dios, pero a nosotros nos encanta que Dios nos lo explique todo, y incluso hay gente así de revelaciones privadas como que la Virgen tenía contacto directo con el Señor y le contaba a ella solito todo. No es así. Ella vivió de fe como vivimos nosotros, vivió de esperanza como vivimos nosotros, vivió de caridad como vivimos nosotros. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, tercera venida, y ahora viene a hablar y va a demostrar que sigue viniendo a nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque la otra
probablemente muy poca gente. Es más, en todas las generaciones se suele dar los signos que dice el Señor que se da antes de finalizar el mundo. Pero en todas las generaciones se ha dado. Eso lo explican los santos padres. ¿No ha habido alguna generación que no haya conocido una guerra y terremotos y cosas así? Bueno, todo el mundo ha conocido eso, ¿no? Y sin embargo no significa que se haya acabado el mundo. ¿Por qué? Porque eso lo dejamos para quien le toque vivir y ya está. Y nosotros pensamos que nuestro juicio particular es cuando con la muerte nos encontremos delante del Señor y seamos juzgados y examinados en el amor. Pero ahora sí que nos va a dar el Señor muchos datos preciosos sobre cómo sigue viniendo ahora. ¿Qué es lo que nos interesa? Porque esto es real y concreto. Lo otro es ciencia ficción para nosotros. No es real porque está revelado, pero al que le toque. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro. Ahora está viniendo el Señor a nuestro encuentro. Ahora, venida permanente del Señor, el eterno viniente. ¿Y dónde viene en este encuentro? En cada hombre, en cada persona y en cada acontecimiento. Precioso. O sea que lo que nos está ocurriendo ahora en este Adviento con pandemia, con brotes y rebrotes, con muertes, con enfermedades, está viniendo el Señor en cada persona y en cada acontecimiento. Algo nos está diciendo el Señor, pero en lo real de cada persona y cada acontecimiento. Es decir, que el Señor está viniendo, viene en cada persona, en tu hijo, en tu hija, en ese hermano que tienes, en ese problema que estás viviendo. Está viniendo en cada persona y en cada acontecimiento. Y ahora viene la última clave que va a dar de las 3 claves, cómo vivir el Adviento. Y dice así: y viene en cada persona y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe. Todos los tiempos litúrgicos es para vivirlos en fe, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio, por la caridad demos testimonio, virtud teologal fundamental para vivir el Adviento, la caridad del amor en el servicio a los más pobres, pues hay tantas campañas que nos invita a Cáritas y tantas realidades. Y de la espera dichosa de tu reino y de la esperanza. Y ya está. Esto es para que le recibamos en la fe, por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso ya termino con el prefacio 4 de Adviento, que significa preciosamente dedicado a la Virgen. Prefacio bellísimo, que aparece María como nueva Eva, que es como los santos padres hablan de María. Si nos vino la ruina por Eva, por María, con su sí nos ha llegado el Redentor y la salvación. Mirad lo que dice: te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario, el diablo, nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado. Y ahora viene algo que es importante, son matices ya. Te ha explicado el Adviento la Iglesia a través de los 4 prefacios, lo aplica a tu vida espiritual, que es la teología saboreada y vivida en la liturgia de estos días, y te va a dar matices. Vivir el Adviento como estáis haciendo vosotros, muy en la Eucaristía, en la adoración perpetua. Fijaros lo que dice: en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo. Curiosamente, el Adviento es un tiempo eucarístico. ¿Nos recordáis aquella anécdota que cuenta Celano el día de la Navidad, que San Francisco de Asís hace el primer Belén viviente, coloca allí niños, una madre de la Virgen, San José, pastores, todo lo que había allí en Grecho, un artito bellísimo de Italia, Grecho. Y curiosamente San Francisco, y no porque no hubiese niño recién nacido, en vez de colocar un niño en el pesebre, coloca la Eucaristía. Él era diácono, no era sacerdote, era diácono, pero abrió el Santísimo y lo colocó en el pesebre. Y dice Celano que hablaba con la Eucaristía como si fuese el niño Jesús, con la misma ternura y cariño.
Por lo tanto, ya nos viene a decir también que tenemos que vivir el Adviento muy lleno y muy desde la Eucaristía. De hecho, la Eucaristía es adoración y todo lo que vamos a vivir después en la Navidad es adoración. Venid, adoremos, adorad a Cristo. De hecho, el villancico más famoso litúrgico es venid, adoremos al Señor. Aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. Qué hermoso. Por eso es una llamada al Adviento, a vivirlo en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros arciprestazgos, en nuestras parroquias. Ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. Cuando el Papa Francisco, y estamos enviando materiales, ha sacado Fratelli Tutti, todos hermanos, brota de aquí, de Cristo. ¿Cómo podemos ser y construir la paz sin el príncipe de la paz, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que ha nacido de María Virgen y que nació en Belén? La gracia que Eva nos arrebató, ¿cuándo nos arrebató la gracia Eva? Queriendo ser como Dios y Adán en el paraíso. Nos ha sido devuelta en María, la humilde, la sierva, la esclava del Señor. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre a una vida nueva. Y ahora viene toda la teología católica expresada en este misterio precioso del Adviento. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado la misericordia en Cristo nuestro Salvador. Tiempo eucarístico el Adviento, tiempo de misericordia para volver a confesarnos, a descubrir nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Tiempo de fraternidad, tiempo de construir la paz, tiempo de gozo, tiempo de alegría. Por eso es un tiempo para las almas, podríamos decir, finas que hay en la vida cristiana. La gente, el pueblo, lo que ha enraizado sobre todo en general a nivel espiritual es la Cuaresma. Tiempo de conversión, tiempo de gracia, convertíos, la oración, el ayuno, la limosna. Pero en el tiempo de Adviento es más fino. Es para personas y almas que quieran vivir en estas 4 semanas hasta llegar a Belén con María. La Virgen sueña caminos, como hemos cantado. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Pues es caminar. Y entonces, y ya termino, ¿cuáles serían las 4 claves que tenemos que vivir en el Adviento? De tal manera de que son como 3 subrayados en cada una de ellas. Muy sencillo. Primero, las 3 venidas, el eterno viniente. Hay que vivir en expectación, en asombro. El que ha venido es el que viene y el que vendrá. Los 3 protagonistas, los profetas la anuncian, María le esperó con inefable amor de madre y Juan lo proclamó ya próximo y señaló entre los hombres. Actitudes que nos hacen vivir el Adviento en ese amor al que viene a nacer en la noche de la Navidad. 3 actitudes del corazón, ¿cuáles son? Pues tan sencillo como la alegría, el gozo, la alegría. Velar en oración, porque la oración es lo que nos hace velar, como yo repito y os animo a todos a matricularos y a seguir la Escuela Diocesana de Oración que tanto fruto está dando y que está preparada desde nuestra Delegación de Espiritualidad. Por lo tanto, gozo, velar en oración, cantando la alabanza. Y termino por último. Y la última clave preciosa del Adviento, las 3 virtudes teologales, que es lo que es la vida espiritual, vivir con fe, con esperanza y con caridad. La vida cristiana no es emotividad, ni es sentir, es vivir de fe, que me dice que me ama el Señor y que está aquí, de esperanza, sabiendo que mi vida tiene solución, porque el gran problema que tenemos todos es que conforme van pasando los tiempos y los años, dice, yo ya no tengo solución. Pues tiene nuestra vida solución. Y sobre todo vivido desde el amor y desde la caridad. Que la Virgen, nuestra Madre, la que nos trae en su seno la esperanza deseada, nos ayude a vivir este Adviento con los sentimientos del corazón de Cristo. La Virgen sueña camino
está a la espera. La Virgen sabe que el niño